Mis queridos amigos, tengan muy buenas tardes. Seguimos con nuestros videos de Hablemos de Arte. Y hoy día vamos a hablar de un concepto que lo han escuchado muchas veces, lo han leído muchas veces, lo han conversado muchas veces, y es el concepto de historia del arte. Hoy en día que las ciencias humanas están en crisis, hoy en día donde el humanismo está cuestionado, ¿no?, es importante volver a poner en el tapete las disciplinas que se preocupan del arte. Y una de ellas es la historia del arte. Pero antes de entrar de lleno a la historia del arte, yo quiero entrar en una visión primero más general del concepto de historia. El arte, si bien es cierto, es importante, pero tiene un contexto, no se da por sí solo, no surge por sí solo. El arte, podríamos decir que es una especialidad de la historia, por eso se habla de historia del arte. La historia tiene que ver con esta mirada, por un lado, que mira el pasado, por otro lado, se sitúa en el presente, en la contingencia, y por otro lado mira el futuro. Entonces, tenemos que estas tres dimensiones de la historia nos ayudan a construir ¿qué? A construir un pensamiento propio, a construir una identidad. Todos los países tienen identidad, y tienen identidad porque reconocen su historia. Chile tiene una historia fantástica, magnífica, y en el arte también lo tiene. Y nos vamos a referir hoy en día a un cuadro emblemático, que es El Guaso y la Lavandera. El Guaso y la Lavandera, que es una obra de Juan Mauricio Rugendas. Pero tengo que hablar antes y hacer este contexto histórico que le estoy hablando, que la historia hay que tenerla en un contexto. El Guaso y la Lavandera no se sitúa por sí solo, ¿no? En el siglo XIX, Chile, cuando ya ha entrado en una etapa de consolidación republicana, ¿no?, miren a Chile lo que se llaman los precursores de la pintura chilena. Los precursores de la pintura chilena, que historiadores como Antonio Romera, ¿no es cierto?, historiadores como Ricardo Vindis, historiadores como Milan Ibris y Gaspar Galás, lo han tratado en sus libros, ¿ya? Están muy bien tratados, muy bien documentados. Por eso hago la referencia. Estos precursores de la pintura chilena son tres. Primero es Raymond de Montbazon, un pintor de origen francés, que viene a Chile con el fin de ocupar el cargo de director del Museo de Bellas Artes. Pero Montbazon, la verdad es que no le interesa mucho el tema y decide dedicarse al retrato. El retrato, ¿no es cierto?, que es valorado por toda la sociedad chilena. La mayoría de la aristocracia chilena se retrata con Montbazon. Montbazon pertenece a la escuela neoclásica. Y después tenemos otro artista importante de origen peruano, el Mulato Gil. El Mulato Gil, que precisamente nos deja una galería de los principales héroes de la independencia de Chile: San Martín, O'Higgins, doña Isabel Riquelme, mamá de O'Higgins, etc. Y finalmente tenemos a este pintor de origen bávaro, Juan Mauricio Rugendas. Y el gran mérito de Rugendas está precisamente en esto, en que a través de su pintura nos rescata la tradición de la pintura chilena. Y en este Guaso y la Lavandera nos muestra un personaje típico de nuestra historia, el Guaso. El Guaso, que de una manera ladinamente, socarronamente, ¿no es cierto?, está conquistando a esta lavandera, ¿no es cierto? La lavandera está lavando, está en el arroyo, y el Guaso está ahí atrásito mirándola, coqueteándola, seduciéndola. Entonces estamos ante una pintura muy hermosa, de una gran composición, de un gran sentido estético, y aquí tenemos una pintura que no debíamos de olvidarla nunca, debíamos de retenerla en nuestra memoria anémica, ¿no?,
este Guaso y la lavandera. Así que yo los invito a que la vean, yo los invito a que vayan al Museo Nacional de Bellas Artes, que está en su colección, o los invito a que vean los libros de historia del arte que yo les mencioné, donde está este cuadro muy bien explicado. Pero lo más importante es que nos deja Rugenda un testimonio de cómo era nuestra tradición, cómo eran nuestras tradiciones populares, cómo era la tradición del arte en el siglo XIX. Un saludo fraterno en Iguchi.